Amén, amén, mi querido Asmoshia. Gracias por tus palabras, por esa oración y para todos nuevamente. Shabbat Shalom y Hat Sameach para todos. Damos gracias al Altísimo porque hemos comenzado el ciclo festivo anual. Estamos en el primer mes del año. Estamos ya comenzando el día 16 del mes de Aviv en el calendario bíblico o en el calendario según lo se estableció desde el principio. En el calendario judío estaríamos comenzando el día 17. En el calendario bíblico estamos entrando en el día 16. ¿Sí? También quiero hacer la aclaración, como bien lo dijo nuestro querido Asmoshia, eh, que, por ejemplo, nosotros no comenzamos la cuenta del Omer el día 16. ¿Fue establecido por los líderes del Sanedrín? Claro que sí. Sin embargo, nosotros nos apegamos a lo que dice la Escritura. Y la Escritura realmente en el texto hebreo nos dice que debemos esperar el Shabbat semanal, el Shabbat que le sigue a la fiesta de los panes sin levadura, a ese día sagrado que tuvimos de ayer jueves a hoy viernes, secularmente hablando, fue el día festivo, el primer Mikra Kodesh, el primer día sagrado de la fiesta de los panes sin levadura, y debemos esperar el Shabbat que sigue, y después de pasar ese Shabbat, entonces es cuando se presenta el Omer Reshit, o la primera gavilla, o el primer manojo de la cebada, y desde allí comenzamos o arrancamos lo que es la cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? Es la cuenta que nos lleva a Shavuot. En la Torá dice la escritura, dice Shiva Shabbatot Temimot, es decir, dice que contarán 7 días de reposo, ¿sí? Y al final de ese séptimo día de reposo, contaremos el día 50, es Shavuot, lo que también se conoce como Pentecostés. Y por eso, amados hermanos, este domingo comenzamos la cuenta que nos llevará a Shavuot, a celebrar la fiesta de Shavuot. Hoy, nuevamente lo digo, estamos en el Shabbat Hol HaMoed, en el Shabbat intermedio de esta fiesta, ese Shabbat que está en medio de los días festivos. Tenemos dos Shabbat Hol HaMoed, que es el Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura en el año, ¿no? Y tenemos el Shabbat que es para Sukkot, que cae un Shabbat dentro de la festividad que dura 7 días más uno, que es Sukkot, allá en las fiestas también que nos avecinan en otoño. Pero primero vamos a seguir celebrando y compartiendo la bendita palabra. Anoche tuvimos un seder muy hermoso compartiendo con los diferentes hermanos, tanto de la asamblea local, también pudimos, a pesar de ciertos contratiempos, pudimos hacer la conexión a través de los medios virtuales en los cuales nuestros hermanos de diferentes países pudieron compartir y seguir el ceder que estábamos allí compartiendo con los hermanos y amigos que estaban con nosotros en el local donde estábamos celebrando la fiesta. Así que, amados, les deseamos que tengan una festividad de mucha bendición. Recordemos que uno de los preceptos principales es no comer levadura, pero más allá de ello es sacar la levadura de nuestro corazón, sacar todo aquello que representa pecado, ¿sí? En esta fiesta no comemos levadura y tiene como símbolo y exigencia que tenemos que limpiarnos de todo aquello que nos corte, que nos desvíe, que nos obstaculice el camino a la santidad, ya que la levadura es sinónimo de pecado y también de la enseñanza falsa. Y por eso, amados hermanos, este tema lo hemos titulado Caminando en Santidad, porque la fiesta de los panes sin levadura es una época especial donde cada vez más, recordemos que algo que siempre he comentado, las fiestas, si bien son tiempos propicios para acercarnos más al Eterno, no es un tiempo en el cual debemos esperar, para Pesaj pido perdón, para la fiesta de los panes sin levadura yo pido perdón, para cuando llegue Shavuot yo voy a pedir perdón. No, eso no es así. Por eso es que las fiestas en hebreo se dicen Moed o Moedim, que significa tiempos señalados, citas o convocaciones. No es al típicos religiosos o la religión que cuando llega el tiempo de la celebración religiosa es que las personas piden perdón. No, como son convocaciones y tiempos señalados o citas, ¿qué hacemos cuando tenemos una cita? ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, tenemos una reunión de trabajo, una cita incluso para los que están en ese proceso de enamoramiento o cuando estuvimos nosotros en ese proceso también? Todavía estamos muy enamorados y lo seguiremos así con la voluntad del Eterno, pero cuando tuvimos
estábamos en ese proceso, colocábamos una cita y nos preparábamos. No llegábamos allá todos desalineados a prepararnos allí, no. Cuando llegábamos ya estábamos preparados. Por eso las convocaciones bíblicas no es para purificarnos literalmente, debemos llegar ya purificados. Es decir, debemos llegar ya preparados con todo lo que nosotros podamos hacer. De lo que no podemos hacer, de lo que se nos imposibilita en nuestra naturaleza humana, pero creemos en nuestro Padre Celestial, eso se nos es contado por justicia. Es decir, que nuestro Padre nos concede como si lo hubiésemos hecho. Así que, amados, la exigencia es limpiarnos. Y si todavía falta algo por allí, falta algo que no hayamos limpiado, debemos entonces empezar a limpiarnos, hacer esa introspección, hacer ese análisis de cómo estoy, cómo está mi vida, cómo está mi familia, en qué puedo ayudar a algún miembro de mi familia a que corrija su vida, a que encamine más su vida a agradar al Eterno. La Escritura nos manda que debemos, por ejemplo, esperar que culmine el Shabbat semanal para poder presentar que el Omer Reshit, las primicias, o también conocidas como la ofrenda de Bikur, de Bikurim, ¿sí? Y así que después de este Shabbat vamos a comenzar la cuenta del Omer, una cuenta de santidad. Cada día nos va a llevar a prepararnos más para Shavuot. Todo es en relación a santificarnos, todo es en relación a la santidad, todo es en relación a un camino que debemos seguir y que las fiestas nos ayudan a mantener esa mirada fija, a no perder el norte, a no perder la línea de pensamiento en la cual nosotros debemos anclarnos. ¿Para qué? Para mantener ese control en nuestra vida. Por eso las fiestas son tan importantes. No solamente experimentarlas en gozo, en armonía, en júbilo, en gritos de exaltación. No solamente en eso, sino una de las cosas principales es en alinearnos a lo que nuestro Padre Celestial nos exige. Eso es lo importante. Y vamos a comenzar leyendo Levítico o Vayikra. Yo lo voy a leer, capítulo 19, verso 1 al 2. Dice la escritura, Adonai le habló a Moshe diciendo, háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben de ser santos, Kadoshim, porque yo, Adonai Yahweh su Elohim, soy Kadosh, soy santo. Mire cómo nuestro Padre nos exige. Recuerde que somos pueblo. Los principios bíblicos, la escritura, cuando una persona se convierte al Elohim de Israel, al poderoso de Israel, o para hacerlo más entendible, al Dios de Israel, no se convierte a una religión, se convierte a un pueblo. Recordemos que nosotros nos estamos convirtiendo o nos convertimos al pueblo a través de la fe, no a través de la letra de la palabra, a través de la fe. Por la fe somos injertados. Pero independientemente, ya injertados, somos parte del pueblo, somos conciudadanos con los nativos. Significa que nuestro Padre Celestial nos dice a todos, sean santos como yo soy santo. Dígale a usted al que está allá a su ladito, sé santo como el Eterno es santo. Si estás solito o estás solita, tú mismo, tú misma, tienes que decirte, debo de ser santo o debo de ser santa como el Eterno, nuestro Padre, es santo. Y por eso nosotros debemos mantenernos en santidad. Y el libro de Levítico, capítulo 19, incluso todo el libro de Levítico en hebreo, hay un título para ese libro, se conoce como Sefer Kedushá, que es el libro de la santidad, un libro que exige mucho la santidad. Normalmente o mayormente se especifican muchas exigencias, mandamientos para el sacerdocio, para la quejuná, pero también obviamente para todo el pueblo. Por eso comienza diciendo, Adonai le habló a Moshe diciendo, háblale a toda la comunidad israelita y diles, a toda la comunidad, a todo el pueblo, ustedes deben de ser Kadoshim, porque yo Adonai Yahweh, su Elohim, soy Kadosh, deben de ser santos, porque yo soy santo. Así que yo les invito a que más adelante ustedes puedan leer, analizar. Esta es una porción de las escrituras que tiene muchos mandamientos, es una riqueza, incluso en las parashot, en la forma metódica, que tienen nuestros hermanos de casa de Judá de estudiar por parashot. Esta es una de las parashot que tiene más mandamientos, tiene más de 60 mandamientos, si mal no recuerdo. O perdón, tiene muchos mandamientos. No vamos, creo que estoy confundiendo mandamientos con versículos, pero tiene muchos mandamientos. Es una de las porciones más ricas en mandamientos, donde se especifican tanto mandamientos positivos como mandamientos negativos. ¿Qué significa un mandamiento negativo? Es cuando te dicen, no robes.
No, es una prohibición. Y mandamientos positivos es haz, ¿sí? La hace, haz, la voz, trabaja en esto, cumple con esto, observa esto. En una ocasión le preguntaron a nuestro santo maestro cuál es el más grande mandamiento de todos los mandamientos de la Torá. Y nuestro rabí mencionó dos textos de la Torá. Vamos a leer Marcos, Mordejai, capítulo 12, versos del 28 al 31. ¿Me lo pueden leer, por favor? Marcos, Mordejai, 28 al 31. Adelante, amados, por favor. Marcos 28, 12, 28 al 31. Amén. Adelante, Ajoti. Así dice Marcos 12, del 28 al 31. Uno de los escribas que había llegado perdón, uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yahoshua le respondió, el principal es, escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, Mejot. Shma es escucha. Hay una voz imperativa en hebreo que se le agrega la tab al inicio y dice tishmi. Tishmi es como una orden, escúchame, ¿sí? Igualmente la misma palabra en Shema o Shma es, de esa manera es para pedirle al pueblo que los escuche, ¿sí? Escuchemos. Y nuestro Mesías mencionó dos textos de la bendita Torah, dos textos, perdón, de la palabra de nuestro Padre. Él le respondió directamente, primero le respondió directamente la pregunta a este maestro de la Torah, este escriba, pero nuestro Mesías, ¿qué hizo? Explicó mucho más allá, fue mucho más todavía de lo que le preguntaron. Y aparte él dice, que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El primer mandamiento es tomado de Deuteronomio, de Devarim, y el otro es de Vayikra, del Levítico. Vamos a leerlos, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Adelante, por favor, atentos, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 5. Amén. Dice así, escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Y allí mismo, estimada Jolulú, por favor me lee Levítico, Vayikra, capítulo 19, verso 18. Vayikra 19, verso 18. Amén. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. De este texto, nuestro santo maestro Yahoshua extrajo el segundo gran mandamiento de todos, el amor al prójimo. Y justamente con este mandamiento vienen otros que son similares. Allí mismo, mi ajo Lulú, vamos a leer, vamos a prestar atención, del verso 11 al 17 del capítulo 19 de Levítico. Vamos a prestar atención varios mandamientos que van de la misma línea. Y vamos a ver por qué estamos citando el capítulo 19, uno de los capítulos muy importantes para la santidad. Levítico 19, del verso 11 al 17. Adelante, por favor. Amén. No hurtarás. No se trata con engaño o falsedad unos a otros. No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. Yo soy Yahweh. No defraudarás a tu prójimo. No cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. No insultarás al sordo.
ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim, yo soy Yahweh. No debes hacer juicio injusto, no favorezcas al pobre ni le muestres diferencia al rico. Juzga con justicia a tu prójimo, no andes chismeando entre tu pueblo, no desatiendas a tu prójimo cuando está en peligro. Yo soy Yahweh. No odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. Amén. Amén. Ahí tenemos aproximadamente entre 15 a 17 mandamientos solamente en esa porción y tienen que ver la mayoría de ellos con el prójimo, con el amor al prójimo. Estos mandamientos son principios fundacionales de la fe hebrea. Lo que estamos tratando en esta enseñanza, lo que dijo nuestro Santo Maestro acerca de amar a nuestro Padre Todopoderoso y amar a nuestro prójimo, no es algo que Él se inventó, amados hermanos y amigos que me escuchan en este momento. No es algo que es solamente para el cristianismo, como muchos piensan, o muchas veces las personas interpretan que esto fue algo que a nuestro Maestro vino a crear en ese momento o a mandar, o que se lo sacó, y disculpen ustedes la expresión, se lo sacó de la manga. No, él está citando la instrucción de nuestro Padre Celestial, la bendita Torá, la ley divina, la instrucción divina. Esa instrucción que es rica en justicia, en amor, en bondad, en compasión, en misericordia y también que no tolera la maldad en las personas, sino que la arranca de raíz. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que en nuestros países no se tolere la maldad? Hoy en día hay organizaciones como los derechos humanos que al final del día pareciera que fuese defensores de los derechos, pero no necesariamente que van alineados a la instrucción de nuestro Padre, sino a solamente a lo que el humano se invente de su propio corazón. Pero ¿cuántos de nosotros no deseáramos que no se tolerara la maldad en nuestros países y de esa manera pudiésemos tener países que realmente representaran la justicia, que realmente no toleraran la maldad y que antes de pensar en los derechos de los sinvergüenzas y malhechores, se piense y se tenga como prioridad la de los inocentes, la de los desvalidos y la de los necesitados? Pero lamentablemente eso no sucede hoy en día. Sin embargo, la Torá de nuestro Padre sí exige santidad, sí exige que nosotros nos tratemos con amor. Y nuestro Mesías vino a magnificar como estaba profetizado. Él no vino a abolir la Torá, él vino a magnificar la Torá. Él nos vino a decirnos, ok, la Torá te exige que debes amar al prójimo, que debes perdonarlo. Si tú no lo perdonas, nuestro Padre que está en el cielo no te va a perdonar. Y todo eso lo dice la Torá. Solamente que el pueblo, a veces por todas las circunstancias, a veces por los problemas, a veces por la sociedad, a veces por la opresión del adversario, se olvida de la palabra del Altísimo. Y eso había sucedido con el pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice el verso 2 nuevamente. ¿Me lo puede leer, por favor, a Lulú del capítulo 19 de Levítico? Capítulo 19 Amén. de Levítico, verso 2. Amén. Adelante. Háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh su Elohim, soy santo. Amén. Amén. Voy a leer la porción acá que la tengo en hebreo. Desde el verso 1 dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. ¿Eso qué significa? Y habló Adonai a Moisés diciendo, ¿sí? Daber el Kol Adat, es congregación, Bene Israel, Beamarta Elohem, Kedushim Tiyu, Ki Kadosh Ani Yahweh Elohechem. Kedoshim Tihiyu. Pero hay una palabra muy importante. Hay que explicar que, por ejemplo, se entiende que en muchas ocasiones la escritura, incluso siempre se ha enseñado en la casa de Israel que Moshe impartía la Torá de grupo en grupo, ¿sí? Que le explicaba la enseñanza de grupos, incluso a veces por tribus a todo el pueblo de Israel. Pero incluso tenemos, dice, háblale a los hijos de Israel, pero aquí tenemos una instrucción un poco más específica, ¿sí? Dice, no dice, habla a los hijos de Israel, sino que dice, háblale a toda la congregación de los hijos de Israel. Todos tienen que oír esto.
¿sí? Porque a veces nuestro padre le dice, háblale a Aarón o háblale a los hijos de Leví, háblale al sacerdocio. Y Moshe tenía, según las interpretaciones que se tienen de todo lo que es el texto de la Torá, Moshe enseñaba de grupo en grupo a los hijos de Israel. Pero aquí hay una especificación, una exigencia muy directa, ¿sí? Dice que tiene que hablar, dice, Daver, háblale el Kol Adad Bene Israel, háblale a toda la congregación, a los hijos de Israel, ¿sí? No dice, háblale a los hijos, sino dice, háblale a toda la congregación de los hijos de Israel. Todos tienen que oír esto. Es como decir que la Torá no le permitió, vamos a decirlo de esa manera, a Moshe usar quizás la metodología regular, sino que otra muy diferente. Daver el Kol Adad Bene Israel. Esto quiere decir que cuando nuestro Padre Celestial dice, háblele a toda la congregación de los hijos de Israel, es porque para el Eterno, estas porciones, estas exigencias de las Escrituras que Él coloca en la palabra, que nos manda, que nos impone a nosotros, son muy importantes, son extremadamente importantes a los ojos de nuestro Padre Celestial. Incluso podemos decir, amados, que estas porciones de las Escrituras están al mismo nivel que los 10 mandamientos. Podemos decir que esta porción de las Escrituras tiene el mismo nivel de exigencia de santidad. Incluso en nuestro pueblo Israel se han marcado esta porción de las Escrituras y las han comparado al mismo nivel de los Aserera Dibrot, de los 10 mandamientos. Y eso nos debe decir la importancia que tiene esta porción de la palabra para nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en santidad. Por eso yo les invito a que ustedes lean todo el capítulo 19 de Levítico y ustedes van a, por ejemplo, van a conseguir esto. En Éxodo 20, allá en Sinaí, el Eterno nos dice, yo soy Adonai Yahweh, el Eterno, tu Elohim Altísimo. Aquí, en el capítulo 19 de Levítico, dice, yo soy el Eterno, tu Elohim Altísimo. En Sinaí, el Eterno dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí dice, no te harás dioses delante de mí. En Sinaí, el Eterno dijo, no tomarás el nombre del Eterno en vano. Y aquí, en esta porción de las Escrituras, nos dice, no juren falsamente usando mi nombre. En Éxodo 20, el Eterno nos dice, recuerda el Shabbat para santificarnos. Y aquí en el capítulo 19 de Levítico dice, guarda mis días de Shabbat. En Sinaí nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí nos dice que cada hombre tiene que respetar a su madre y que cada hombre tiene que respetar a su padre. Otro ejemplo, en Sinaí nuestro Padre Celestial nos dice, no asesinarás, y aquí nos dice, no permanecerás ajeno a la sangre derramada de tu prójimo. En Sinaí el Eterno nos dice, no cometerás infidelidad matrimonial, y aquí dice, el adulterio y la adúltera, el adúltero y la adúltera, pena capital, pena de muerte. Allá nos dice, no robarás, acá nos dice, no robarás, la misma cosa. En Sinaí nos dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí nos dice, no andarás chismeando. Allá el Eterno nos dice, no codiciarás. Aquí nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tenemos aquí es prácticamente una repetición de los 10 mandamientos. Prácticamente es una repetición de los Asereda Dibrot. Pero por eso es muy, muy importante, amados, la frase que tenemos aquí que dice, sean santos porque yo, Adonai Yahweh, soy santo. Dice nuestra Jololú, a mí me agrada ese verso donde dice que ante las canas te levantarás. Eso es el respeto a nuestros mayores, el respeto a los ancianos. No, y no a cualquiera, porque yo tengo canas desde joven. Pero ahí lo que se está implicando es el respeto a las personas que primero están en autoridad y segundo que también por vejez tienen obviamente sus canas. Dice la escritura que la hermosura de la vejez son las canas, eso refiriéndose también a la parte de la experiencia, a la parte de la vida, a la parte de todo lo que ha podido aprender y vivir en esta vida que nuestro Padre Celestial nos da. Entonces, la mayoría de los grandes intérpretes de la Torá sobre estos versículos, todos están más alineados y de acuerdo sobre una cosa que cuando se habla, por ejemplo, de la exigencia de santidad, en la mayoría de los casos, incluso cuando nos dice nuestro Padre, santos serán, hay algo muy común y hay algo que siempre sale a relucir de la exigencia de nuestro Padre y está refiriéndose a la santidad
con relación o en relación con los pecados sexuales. Amados, esto es un flagelo que siempre ha pervertido a nuestro pueblo y lo sigue pervirtiendo. Una de las cosas o uno de los pecados ocultos más grandes que tienen los hijos de Israel, aquellos que buscamos la santidad, es muchas veces son los problemas con la cuestión sexual, con la parte sexual. Incluso los escritos nazarenos nos enseñan que la santidad no solo es separarse de lo prohibido, sino es también controlar lo permitido. Recuerden, no es separarse, no es la exigencia, no es solamente no hacer lo prohibido, no es solamente separarse de lo prohibido, sino también controlar lo que se nos permite en las escrituras. Eso es santidad. Eso es santidad. Y vamos a leerlo, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 23 al 24. Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 23 al 24. Si son tan amables, por favor. Amén. Adelante, mi hijo de milagro. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Amén. Amén. Amados, tenemos que entender que cómo entender y apartar de nuestra vida las cosas ilícitas, pero como lo dice el texto, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú tienes que entender que debemos apartarte incluso de las cosas que son no solamente ilícitas, sino también de las cosas que son lícitas, pero que no nos edifican. Que te tienes que apartar de las cosas permitidas, pero que nos hacen daño. Primero estamos hablando de la parte sexual, que muchos de los flagelos que están afectando la santidad de muchos de los hermanos es la parte sexual, que no logran controlar sus deseos sexuales. Gente casada que anda con pensamientos impuros, gente casada que anda viendo cosas que no debe. Pero también, como lo dijo Shaul en el texto que leyó nuestra Jod, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Una comida puede ser kosher, y lo dije en estos días en un audio que envié a la congregación. Una comida puede ser kosher, puede ser permitida por la Torá, pero si te hace daño, y de paso, primero no la debes comer, pero si tú te la comes, entonces no estás andando en santidad. Según este criterio, según este principio, no me conviene para mi santidad. Si yo sé que un alimento puede ser muy kosher, si yo sé que un alimento no lo prohíbe la Torá, pero que a mí me cae mal a mi salud y yo lo consumo, no estoy andando en santidad. No estaría andando en santidad. ¿Por qué? Porque eso puede ser lícito, puede ser legal, puede ser permitido, pero para mi santidad no me conviene. Vamos a hablar de los alimentos rápidamente. Algo que yo le critico abiertamente y todos los que me conocen saben que yo siempre critico eso. El de estar tomando sodas, refresco, soda, gaseosa. Eso es algo que eso es permitido. La Torá no dice, no tomarás Coca-Cola. Y digo la marca porque es la más, obviamente es la más reconocida. La Torá no dice eso. Pero a ver, yo les aseguro que si la Coca-Cola existiera para los tiempos de que se dio la Torá, ahí estuviese escrito. Les puedo asegurar en mi humilde opinión. Espero ser humilde en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué sucede? Es lícito, la Torá no lo prohíbe, pero no me conviene, no le conviene a mi salud, no me conviene, y si yo no tengo la capacidad para abstenerme de ese alimento, entonces yo no estoy andando en santidad, no tengo dominio propio. Cosas como la mayonesa, cosas como la comida chatarra, cosas como el consumo de los energizantes, correcto. Mira, aquí hay un comentario, dice nuestra joven acerca de los energizantes. Yo no recomiendo a nadie que para su salud que tome energizantes, así tenga una salud al 100%. No le recomendamos eso a nadie porque dentro de los principios del cuidado de nuestro cuerpo, eso no es kosher. Así no aparezca en la Torá que no es kosher, pero yo no le aconsejo que tomen eso. Y mire lo que dice nuestra Jod Milagro.
Dice, a veces el vino kosher no me hace bien, por eso tomo jugo de uvas. Yo también, yo hago lo mismo. A veces ustedes me ven con mi copa y yo en Shabbat y yo estoy tomando jugo de uva. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces, como con tantos quehaceres que nosotros tenemos, a veces con la premura del trabajo, de las responsabilidades, a veces no nos alimentamos. No significa que nos alimentamos no kosher, no, sino que no nos alimentamos, no comemos, no tenemos mucho consumo de vegetales y a veces uno siente ese cansancio. Y a veces uno siente que nuestro estómago está sufriendo. Yo prefiero no consumir vino, a pesar de que quiera hacerlo, prefiero tomar un poquito de jugo de uvas. Y no lo digo porque toda la gloria es para el Eterno, pero debemos aprender a controlar aún lo permitido. ¿El vino es permitido? Claro que es permitido, pero no significa que porque sea kosher, yo voy a estar tomando todo el tiempo vino y por último terminar emborrachándome. O si aún así sea una copa, yo sé que me va a caer mal, entonces yo prefiero evitarlo, porque no solamente es hacer lo permitido, sino controlar lo que se permite. Entonces, recordemos, amados, que la santidad, en eso también nosotros debemos tener cuidado. A ver, un ejemplo. Vamos a ver otra parte, Hebreos 13:4. ¿Quién me lo lee, por favor? Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, verso 4. Amén. Adelante, Miaj. Dice así, ténganse en alta estima entre todos el matrimonio y mantengan pura la relación conyugal, pero Elohim juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Amén. Amén. Amados, el hecho matrimonial debe ser sin mancilla, es decir, no solamente evitar los pecados sexuales prohibidos, sino evitar los pecados sexuales aún en las cosas permitidas. En otras palabras, aun cuando el sexo es permitido, uno debe limitarlo a lo que satisface a la pareja y no dar rienda suelta a todas las pasiones de la carne. Y aquí vamos a decir algo fuerte, pero estamos en Shabbat, pero a veces estas cosas hay que decirlo. A veces hay hermanas y sobre todo eso sucede mucho con las hermanas. Hay hermanas que las relaciones sexuales no están cómodas. Muchas veces se sienten hasta ultrajadas por sus propios esposos. Porque el hecho de que sea tu esposa no es cuando tú quieras. No es también que tienes que obligarla. Y aparte, no es hacerlo de una manera grosera, brusca, como si ella fuese un objeto sexual. O porque es tu esposa, tú tienes que dominarla. Eso no es kosher. No solamente es lo permitido, no solamente es porque el matrimonio obviamente es lo que manda el Eterno, pero ya va, un alto. También es la parte de controlar lo que se permite, es tener conciencia de quién soy y cómo me reflejo ante mi pareja, cómo ella se refleja ante mí, cómo debemos unirnos para que realmente estemos alineados. No que yo me imponga sobre mi pareja, sobre mi esposa, o que mi esposa se imponga sobre mí, sino que los dos estemos de común acuerdo, a veces hasta sin palabras. Y eso sucede mucho cuando en una pareja realmente hay ese respeto, hay esa consideración, hay ese amor, que a veces no, que obviamente uno siempre tiene que estar hablando y de cualquier tontería estar sacando, y disculpe, no quiero decir que cualquier cosa sea tontería, no, pero a veces tenemos temas que para otros pueden ser tontos, pero para uno lo que hace es echar chistes o reír con su pareja. Pero muchas veces para poder tener este tipo de relaciones o a veces no hacen falta las palabras para uno estar alineado con su pareja. Pero todo eso se logra primero comenzando conmigo, comenzando contigo. ¿Cómo estás controlando tu vida? No solamente porque sea kosher, no solamente porque sea lícito, sino también porque estás controlando lo que es lícito, porque tú estás respetando a tu pareja, porque tú tienes también aparte tu dignidad de no permitir que pasen los límites, ¿sí? Y no permitir también que tú mismo pasar los límites hacia otros.
Eso es importante. Por eso, caminar en santidad no es solamente hacer lo que se permite, sino controlar lo que se permite. Eso es caminar en santidad. ¿Por qué? Porque si son cosas lícitas, pero no me edifican, entonces tenemos que apartarnos de esas cosas que no edifican la pareja, que no edifican mi alimentación, que no edifican mi santidad, no importa si son permitidas. Nuevamente, no es hacer lo permitido, no es, la santidad no es solamente separarse de lo prohibido, sino que es controlar lo permitido. Eso es la santidad. Entonces, adicional, obviamente, cuando hablamos de la relación sexual dentro del matrimonio, sí, uno debe limitarlo, como lo dije hace rato, a lo que satisface a la pareja. Pero no podemos permitir cosas que incluso puedan llegar hasta a orgías. Que hoy en día, porque el sexo obviamente está permitido entre la pareja, entre un matrimonio. Eso es parte de la relación sexual, del matrimonio. Perdón, parte del matrimonio, pero no los pecados como las orgías, no obviamente ni hablar del adulterio, ni hablar de la fornicación, porque eso es obvio. Pero hoy en día hemos escuchado y visto tantas circunstancias y situaciones que aún entre los que se dicen ser santos, a veces se prestan las mujeres uno con otros y son parejas, son esposos, pero hacen eso. Y eso es una abominación. El enviado Shaul, Pablo, enseña que uno tiene que cuidarse mucho de estas cosas porque existe la posibilidad de ser un malvado con el respaldo de la Escritura. ¿Cómo así? Debemos tener mucho cuidado, debemos tener extremadamente mucho cuidado con este tipo de conducta, porque es peor, escuchen muy bien, es peor ser un malvado, ¿sí? Es peor ser buscando el respaldo de las escrituras que ser un malvado contrario a la Torá. ¿Qué significa esto? Que hay personas que utilizan la palabra a su favor. ¿Está legalmente permitido? Sí, pero eso no es santidad. Y están utilizando la palabra a su conveniencia. Y eso es peor que ser un malvado que hace lo contrario a la Torá. Directamente. Si vas a pecar, es mejor pecar contra la Torá que pecar amparándote bajo la Torá. Y estos son principios profundos y Pablo lo habla. Hay personas que para pecar o para hacer las cosas ilícitas incluso se amparan con la Escritura. Vamos a aclarar esto, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Que coloca nuestro rabí Joshua en su enseñanza. Vamos a ver el típico caso, vamos a ver que ya todos se lo saben. Mateo 5, 27 al 28. ¿Me lo leen, por favor? Mateo 5, 27 al 28. Matillahu, capítulo 5, 27 al Amén. 28. Adelante, mi ajot. Ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Amén. 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 Yo estoy acá tomándome mi té. Yo pensaba que no me iban a ver mi envase que tengo aquí donde está calientito mi té, pero aquí lo tengo. Un brebaje, como se dice por allí, un brebaje de natural, ¿sí? Para la garganta, para el sistema inmunológico, para todo ello. Aquí ya me he tomado como 3 tazas mientras compartimos esta enseñanza. Entonces, ¿qué dice nuestro santo maestro? Que no solamente, ¿lo puede repetir, mi estimada Juan Milagro, por favor, y disculpe usted? Amén. Ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Amén. Amén. Incluso yo he hablado, cuando hablo del adulterio, a las personas a veces que están afuera, cuando le hablo de adulterio, me preguntan, ¿qué es el adulterio? Y yo les explico, ¿no? El concepto. Entonces me dicen, pero, ya a veces le digo, ya va, pero el adulterio a veces no, es ir más allá, es ver una mujer en la calle y codiciarla. Y entonces me dicen,
No, pero el adulterio, allí dice que el adulterio es tener relaciones sexuales con otra mujer. Sobre todo los varones, ¿sí? Si tú dices que no se debe adulterar, pero le das la vuelta al mandamiento para hacer toda clase de impurezas sexuales, sin llegar incluso al acto mismo de la intimidad, no has hecho otra cosa que violar los mandamientos, no has hecho otra cosa que violar la ley. Otro ejemplo que dice la Torá, que dice, no jurarás falsamente por mi nombre o en mi nombre. Tú no puedes decir, por ejemplo, lo juro por el nombre del poderoso, del eterno, de nuestro Padre Todopoderoso, que esto es así cuando es mentira. Eso es una prohibición. No debemos jurar falsamente por su nombre. Pero entonces viene el que juega con la ley, el que se las da de abogado, que le busca, como dicen por allí, la quinta pata al gato, o le busca el huequito a la ley y dice, ¿qué tal si yo juro, pero no menciono el nombre del Eterno? Porque allí dice, ¿no? El mandamiento es así, dice, no jurará falsamente en mi nombre. Entonces él dice, ¿qué tal si yo juro, pero no menciono el nombre del Eterno? Entonces sí puedo jurar, porque lo que la Torá prohíbe es que yo jure usando el nombre del Eterno. Pero si juro sin usar el nombre del Eterno, ni falsamente estamos hablando, entonces no estoy violando la Torá. Yo he escuchado a muchos decir eso. Y se toman literalmente, lo toman allí literalmente. Y cualquiera que los escucha y a veces no tiene el contexto, pues dice, sí, no, ¿verdad? Tiene razón. Uno puede jurar incluso falsamente si uno no utiliza el nombre de Dios. Yo he escuchado y he visto casos aún de los nativos. Incluso he escuchado de una anécdota de un judío que le dijo un maestro de Torá, yo puedo comer cerdo en la noche, porque en el día la Torá lo prohíbe. Yo puedo comer carne de puerco en el día, pero en la noche no. Y uno sabe por dónde va. Eso tiene que estar relacionado con las leyes de impureza, las leyes de purificación. Que es cuando una persona come algo impuro o toca algo impuro, queda impuro hasta la noche, hasta que comienza la noche, pero ya de allí en adelante ya queda puro. Entonces, es todo un lío para darle la vuelta al mandamiento, para darle la vuelta y hacer lo que quieren amparándose en la palabra, amparándose en la ley. Le tratan de buscar ese huequito. Es decir, correcto, eso es aprovecharse de la palabra. Eso es lo mismo al que no quiere diezmar o al que no quiere ofrendar. Sí, sabemos bien que hay cosas, hay condiciones que no están habilitadas hoy en día para dar el diezmo conforme al mandamiento, pero ya hemos explicado que los principios siguen siendo los mismos. Sí, sigue siendo los mismos. La gente utiliza para darle la vuelta a la situación, por ejemplo, para no ofrendar, para no diezmar voluntariamente, porque obviamente si sabemos que no están las condiciones, pero como somos fieles al Eterno, pues lo hacemos de manera voluntaria, sin esperar que nos digan, malditos sois con maldición, como nos manipulaban en las religiones, sin saber las condiciones. Pero hoy en día, ahora yo estoy en la verdad, pero ni siquiera aplicamos realmente los principios como lo estamos haciendo, porque entonces nos basamos o ahí le buscamos el huequito a la ley para entonces decir, no, ahora no tengo que darlo y no lo doy, y ni las ofrendas ni nada, ni para la ayuda al necesitado lo hacen, porque sabemos que esos principios de ser bendecidos por dar, que el Eterno bendice al dador alegre, de ser prosperados, porque el Eterno, estos son condiciones de parte del Eterno, de que si nosotros damos, Él da, que Él es fiel a su palabra, que lo probemos, son promesas. Y ahí están en la bendita palabra. ¿Qué es lo que sucede? Que en el fondo la gente que se basa en esto, utilizan es para no soltar la plata, para no diezmar, para no ofrendar, para no darle al Eterno lo que al Eterno le pertenece. Y ya lo hemos explicado, el diezmo, los principios y todo, lo hemos explicado y hemos estado en contra de esa actitud de obligar a la gente a diezmar.
Pero nosotros aquí enseñamos cómo es el mandamiento, cuáles son las condiciones. Nadie nos puede obligar, pero ya va, nadie de los seres humanos. Pero si nosotros realmente ahora entendemos lo que es la verdad, entendemos quién es el Padre, entendemos cómo Él ha especificado su palabra para que nosotros ahora seamos agentes de bendición, pues entonces ahora entendemos que nuestro deber es todo el tiempo ha sido con Él. Solamente que antes el hombre nos hacía pensar que era con ellos y utilizaban al Eterno, pero ahora entendemos, y si lo entendemos, pues lo hacemos ahora con conciencia. Pero los mismos principios siguen aplicándose. No nos caigamos a cuento. Lo que la gente quiere es no diezmar, no dar la ofrenda. Y ustedes saben muy bien que aquí no estamos haciendo negocio ni nada por el estilo, sino que igual hay necesitados, hay gente que necesita, hay trabajo por hacer. Y muchas veces las personas teniendo un salario se olvidan de los necesitados, se olvidan de los que siempre, como dijo Mashiach, siempre los pobres los van a tener, pero en pocas palabras, preocúpense por ellos porque siempre los van a tener. Como dice el dicho, el que no quiere pagar la cuenta, siempre le consigue un pelo a la sopa. Nuestro santo maestro Yahushua nos enseña, amados, que no solamente, por ejemplo, con el tema del nombre, de jurar, no solamente es jurar en el nombre del Todopoderoso en falso, es que no jures en falso, en ningún momento, no jures en falso, aunque no uses el nombre de nuestro Padre, porque existe la posibilidad, mis queridos hermanos, de ser una persona malvada, un rasha, respaldado por la Torah, respaldado por la ley. En las leyes de hoy en día tenemos que hay cosas que si tú las haces está respaldado por la ley, pero son cosas malvadas, son cosas perversas. Matar a un niño en el vientre de su madre, aunque esté respaldado por la ley, eso es una perversidad. Eso es perverso el que lo haga. Está respaldado por la ley, está amparado por la ley. No se puede hacer nada, pero eso no significa que no seas un malvado, que no seas un sinvergüenza, que no seas un perverso, que no seas una persona mala por hacer eso. El matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, en muchos países están parados por la ley, pero eso no significa, lo están haciendo legalmente, pero eso no significa que no dejes de ser un malvado por hacer eso, porque eso es un tipo de maldad, eso es abominación para el Eterno. La gente muchas veces piensa que ser malo es estar matando a las personas o robando. No, eso es maldad. El homosexualismo es maldad. El matrimonio homosexual es maldad. Y los jueces de cada país y gobernantes la van a pagar y bien caro por estar permitiendo ese tipo de abominación en los países. La libertad de culto. La libertad de culto es legal. La gente puede practicar la brujería abiertamente. Es más, colocar hasta congregaciones de brujería. En Estados Unidos hay iglesias satánicas. Pero el hecho de que sea legal no significa de que deben de ser unos perversos, unos malvados. Por eso, amados, seamos santos como Él es santo. Mucha gente, muchos hombres andan adulterando con la mujer del prójimo. Pero espérate, no tuviste la relación íntima, la relación física, pero sí tuviste una relación en tu mente y eso está prohibido en los principios que nos enseña la bendita palabra. Sobre todo a través de la enseñanza de nuestro Mesías. Aún cuando no se llega al acto sexual. En el contexto de esta enseñanza, amado, ser santo significa mantenerse separados de toda inmundicia y sobre todo de los pecados sexuales también. En gran parte, nuestra vida en santidad gira nuestra carne. Nuestra carne, como tal, debemos aprender a someterla. Por eso es que se nos pide que nos alejemos tanto como sea posible de toda situación que pueda inducirnos a los pecados sexuales. Donde quiera que un hijo del Eterno se mantiene alejado de la corrupción sexual, el resultado siempre va a ser ¿qué? La santidad. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6 del 13 al 20 y prestemos mucha atención. Primera de Corintios capítulo 6 del 13 al 20. Amén. La comida es para el estómago,
y el estómago para la comida. Pero Elohim destruirá ambas cosas. El cuerpo no es para la fornicación, sino para Yahweh, y Yahweh para el cuerpo. Pues como Elohim levantó al maestro, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Cómo entonces voy a coger los miembros del Mashiach para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta se hace con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el maestro, uno solo espíritu es. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que moran ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues lo han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. Amén. Aleluya. Amén, amén. Muchas gracias, mi Ajot. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dice allí? Que el que se une a una ramera y que tiene sexo con una prostituta se vuelve un espíritu con ella. Es decir, hay una porción del espíritu del varón que pasa a la mujer y una porción del espíritu de la mujer que se le pasa al varón. Y ambas porciones se fusionan porque hay un intercambio de espíritu. No solamente un intercambio sexual, físico, hay un intercambio espiritual. Donde quiera que haya una transgresión a nivel sexual, un espíritu de impureza penetra en la persona porque se fusionan los espíritus de forma ilegítima. Y esto es muy, muy delicado. Por eso, la santidad, dice Shaul, a ver, aquí estamos hablando de santidad. Estamos hablando de lo que nos dice la palabra de ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo, que debemos vivir en integridad delante de su presencia, que debemos mantenernos firmes a pesar de lo que el mundo diga, que debemos mantenernos intachables a pesar de toda circunstancia. Pero un punto muy importante, por eso lo dije al principio, una de las cosas que más le cuesta a los que buscamos la santidad es dominar las pasiones, los deseos sexuales. Por eso caminar en santidad, si dominamos la parte sexual, si tenemos dominio propio en cómo nos comportamos, mire, la santidad va a ser fácil, entre comillas, ¿no? La santidad va a ser fácil. Sabemos que el enemigo va a tentar, va a hacer algo en contra nuestra, siempre lo va a hacer. Pero una de las cosas que a todos, tanto a hombres como a mujeres, les cuesta dominar es la parte de los deseos sexuales. Por eso, ¿qué dice la Torá? Si tú estás casado con una mujer, te divorcias de ella y ella se junta con otro hombre y después se divorcia de ese hombre, tú no la puedes volver a tener y hacerla tu esposa otra vez. Está prohibido. ¿Por qué? Por la transferencia de espíritu. Eso entre otras cosas, ¿no? Si tú te casas con una persona que no está divorciada, es decir, que si ella esté casado o casada con otra persona, no se ha divorciado y tú te unes a esa persona a formar un hogar, tú estás cometiendo una grave falta, porque el divorcio es lo que separa legalmente el pacto matrimonial y por ende el espíritu que está en esa persona, de la otra persona de la cual se divorció, va a ser todo un intercambio allí. Si tú te casas con una persona que no se ha separado legalmente de la otra, el espíritu se junta. Hay una mezcla allí de infidelidad, de transgresión, de muchas cosas que no se ha terminado de resolver y que no se han aclarado ni legitimado a través de las escrituras. Y estás uniendo tu espíritu al de otra persona que tiene otra influencia espiritual encima, legalmente. Y eso crea todo un compendio de situaciones contra la Torá, por la cual muchas parejas ignorantemente y muchos a sabiendas que están en estos casos no logran prosperar, no logran seguir adelante. Los espíritus humanos, amados, se pueden transferir porciones unos a otros, tanto para lo bueno como para lo malo. Por ejemplo, el caso de Moshe. Vamos a dar un caso bíblico, el caso de Moshe Rabenu. Tenía un espíritu espectacular. ¿Y qué le dijo a Adonai? Vamos a verlo, vamos a leerlo en el libro de Números, Bamidbar, Números 11, del 16 al 17. Números, capítulo 11, 16 y 17.
Amén. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, reúne 70 de los ancianos de Israel, de los que tú has comprobado que son ancianos y oficiales del pueblo, y tráelos a la carpa de reunión y que tomen su lugar allí contigo. Yo bajaré y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos. Ellos compartirán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Amén. Amén. Por eso, amados, el que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón, porque hay la conexión por la vista. Por eso es que la pornografía, por ejemplo, es tan peligrosa y por eso es que es tan adictiva y por eso es que corrompe tanto la parte espiritual, el alma de la persona, porque hay espíritus de impureza sobre las personas que ponen los ojos en esto. La fuerza espiritual de maldad que contiene este pecado es muy grande. Y es una levadura tan fuerte, tan tremenda para una persona que puede terminar destruyéndola. Amados, el caminar en santidad exige realmente que nosotros controlemos lo que más nos cuesta controlar, y es la parte sexual. La parte sexual, si tú que me escuchas no la has logrado controlar, y tenemos una serie de temas que hemos estado hablando acerca del retorno al Padre. A Israel no pudieron, por lo menos Balac y Balaam no pudieron hacerlos pecar porque estaban protegidos por la presencia del Eterno. Pero ¿qué hizo Bilán o Balán? Le enseñó a Balac cómo hacer, cómo colocar tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cómo los indujo? A través de los pecados sexuales. ¿Cómo se corrompió el pueblo? Por los pecados sexuales. Cada vez que este profeta pagano intentó maldecir a Israel, el Eterno utilizó su maldición en bendición y lo que salió de su boca fue una bendición sobre Israel. Al final del día no pudo maldecirlos, pero como a ese profeta le interesaba la plata, el dinero, ¿qué hizo? Le enseñó al rey a utilizar a las prostitutas cultuales o rituales para que fuesen e indujeran a los hijos de Israel a prevaricar, a apostatar del Eterno. ¿Qué terminó eso? En un castigo, en una plaga que mató a miles de israelitas. Por eso, amados hermanos, estamos en los tiempos de lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Y es importante que nosotros aprendamos a controlar, no solamente a hacer lo que es kosher, lo que es lícito, sino a controlar eso que es lícito, a controlar eso que es permitido. Cuando una persona que está casado, se divorcia de esa persona, la otra persona va, se casa vamos a suponer, una mujer, el hombre se divorcia de su esposa, la mujer se va y después se casa con otro hombre, después se divorcia de ese otro hombre y quiere volver otra vez con su esposo original o su primer esposo. La Torá lo prohíbe, no lo puede hacer. Ha habido, cuando hablamos en la parte legal, no lo puede hacer. La parte espiritual tiene una razón, ha habido transferencia espiritual. Y eso es condenable. Eso es condenado por la bendita palabra. Entonces, amados, ¿qué debemos hacer? Debemos procurar caminar en santidad. El tema se llama Caminando en Santidad. Incluso recuerden que tenemos una serie de enseñanzas, un curso de Torah que por motivo de las fiestas lo hemos dejado en pausa para cuando terminemos la fiesta, es decir, para el próximo Shabbat, es posible que nuevamente lo retomemos, es posible no, debemos retomarlo con el favor del Eterno y su permiso, seguirlo retomando para poder avanzar en estas clases profundas de historia, de teología, de lo que es el origen de nuestra fe, de dónde provenimos, hacia dónde vamos. Sin embargo, para poder no solamente es tener ese conocimiento, sino también aprender a manejar nuestra vida para caminar en santidad. No almacenar primero en nuestra mente lo que puede terminar siendo un pecado consumado. ¿Qué dice Jacob? Vamos a leer Jacob capítulo 1, versos de 12 al 15. ¿Qué nos dice Jacob capítulo 1, versos de 12 al 15? Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 15. Amén.
Adelante, Miaj. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque Elohim no lo tienta el mal, y él no tienta a nadie. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Amén. Por eso debemos tener mucho cuidado, amados. Soportemos la tentación, sigamos adelante, porque siempre va a haber esa tentación. Debemos seguir adelante caminando en santidad, haciendo lo que el Eterno le agrada. No solamente vivir las fiestas por vivirlas, debemos entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, cómo debemos nosotros andar y obviamente debemos estudiar su palabra, debemos entender su palabra para poder aplicarla a nuestra vida, porque muchas veces con nuestra mentalidad occidental podemos decir o entender algo que resulta y pasa que no es así, que hay un mandamiento específico y una circunstancia que nos prohíbe hacer lo que nosotros, en nuestra forma de pensar, lo estamos aprobando, pero la escritura no lo aprueba. Por eso es importante estudiar la Torá, estudiar los mandamientos. Y yo les invito a que ustedes lean el capítulo 19 de Levítico y todos los capítulos anteriores y posteriores, pero sobre todo ese, para que podamos entender todo lo que es la parte del amor al prójimo, porque comenzamos hablando de esa parte. Primero, ser santos porque Él es santo. Aprender a obedecerle a Él, adorarle a Él, amarle a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amados, recordemos que nuestro Padre que está en el cielo nos ve y debemos siempre estar alineados a su voluntad. Por eso dijo nuestro Santo Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo. Kadosh, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tú tienes el poder, la gloria por siempre y para siempre. Amados, caminemos en santidad, esforcémonos, pasemos toda prueba, toda tentación, todo proceso, pero de la mano y con la fe, esperanza y confianza en el Elohim Altísimo, el Padre de nuestro Adón, Yahoshua el Mesías, y de esa manera obtendremos siempre el premio que Él tiene para aquellos que perseveramos en Él y para Él. Y como lo dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza de esta noche de Shabbat Hol HaMoed. Shabbat Shalom para todos y Chag Sameach.